De comunicación, público asistente, bienvenidos a la sesión extraordinaria número 17 y para dar inicio a la misma cedo el uso de la voz al secretario del Ayuntamiento para deshogar el primer punto del orden del día relativo a la lista de asistencia. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, señores regidores, damas regidoras. Voy a pasar lista. Licenciado Fernando Pucheta. Presente. Lourdes Arabia pidió permiso para ausentarse de esta sesión, presidente. Ricardo Ramírez. Ana Berta Bonel también pidió permiso. Luis Mariano Ortega. Dalia Selene Mallorquín. Ricardo Michel. Anabel Pérez Luna. Gonzalo Figueroa. Guadalupe Valle Sánchez. Benjamín Villela. Celina del Carmen Valdés. Carlos Enrique Luna. Santos Guillermo López Aguirre. Yoba Camacho Castro. José Antonio Crespo López. Celia Jáuregui Ibarra. Enrique Calderón Lizalde. Adela Rivera Flores. Mónica del Carmen Morales Parra. Mayoría, señor presidente. Gracias, secretario. Con base en lo anterior y continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día y habiéndose verificado la asistencia de la mayoría de los integrantes de este honorable Cabildo de Mazatlán, existe quórum legal y por lo tanto declaro formalmente instalada la sesión extraordinaria de Cabildo número 17, solicitándole nuevamente al secretario del Ayuntamiento proceda a dar lectura a la orden del día. Adelante, secretario. Primer punto, lista de asistencia. Segundo punto, declaración de quórum e instalación legal de la sesión de Cabildo y en su caso discusión y aprobación del orden del día de la sesión. Tercer punto, aprobación o desaprobación en los términos del artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa al decreto número 189 remitido por el Congreso del Estado de Sinaloa mediante el cual se reforma las fracciones 22, párrafo primero y 22 bis del artículo 43 y deroga los párrafos sexto y séptimo del artículo 37, ambos de la Constitución Política del Estado. Como cuarto punto, la aprobación o desaprobación en los términos del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa al decreto número 190 remitido por el Congreso del Estado de Sinaloa, mediante el cual se reforma el párrafo 16º del artículo 14 de la Constitución Política del Estado. Quinto punto, clausura de la sesión. Es todo, presidente. Gracias, secretario. Decir que el licenciado Antonio Crespo se ha integrado a esta reunión. Señores regidores, está a su consideración el orden del día establecido en la convocatoria. No habiendo intervenciones en votación económica, se les pregunta a quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo. Por unanimidad de los aquí presentes, queda aprobado. Punto tercero del orden del día. Conforme al punto tercero del orden del día, cedo el uso de la voz nuevamente al secretario del Ayuntamiento. Este punto se refiere a la aprobación o desaprobación en los términos del artículo 159 de la Constitución del Estado de Sinaloa al decreto número 189 remitido por el Congreso del Estado de Sinaloa, mediante el cual se reforman las fracciones 22, párrafo primero y 22 bis del artículo 43 y deroga los párrafos sexto y séptimo del artículo 37, ambos de la Constitución Política del Estado. Todo, presidente. Gracias, secretario. Para desahogar el tercer punto del orden del día, solicito nuevamente al secretario proceda a explicar en qué consiste dicha modificación. Adelante. Con voz informativa, comentarles, ciudadanos regidores, que el Congreso del Estado nos hizo llegar a este honorable ayuntamiento el oficio número 791-2017 con fecha julio 20 del 2017, en el cual viene dirigido por el diputado Roberto Ramsés Cruz Castro al ciudadano presidente Fernando Pucheta Sánchez, y donde nos solicitan como parte del constituyente que somos los ayuntamientos, pues aprobemos o desaprobemos las reformas que ellos ya aprobaron en el Congreso del Estado, que consiste en lo siguiente, presidente.
El artículo, y ciudadanos regidores, el artículo 43 se reforma las fracciones 22 y párrafo primero y 22 bis, el cual quedó de la manera siguiente. El texto vigente de la fracción 22 dice así: revisar y fiscalizar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. Texto modificado. Revisar y fiscalizar la cuenta pública del año anterior, discutiendo, aprobando, rechazando en su caso un dictamen del informe general, del resultado, así como de los informes individuales de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Gobierno del Estado y de los gobiernos municipales, elaborados por la Auditoría Superior del Estado, con el objeto de someterlo a votación del Pleno, evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. El 22 bis, ¿cómo está actualmente? Revisar y fiscalizar el informe que rinda la Auditoría Superior del Estado sobre la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales asignados a los organismos descentralizados o de participación estatal o municipal en los términos previstos en las leyes. Lo modificado dice lo siguiente, 22 bis, revisar, discutir, aprobar o rechazar en su caso un dictamen del informe que rinda la Auditoría Superior del Estado sobre la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales asignados a los organismos descentralizados o de participación estatal o municipal en los términos previstos en las leyes. La aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la ley. Y el artículo 37 de la Constitución se derogan los párrafos sexto y séptimo, los cuales decían lo siguiente: el Congreso del Estado revisará, aprobará, dará observación o suspenderá y de proceder expedirá un finiquito respectivo por cada ejercicio fiscal en los casos de las cuentas públicas del Estado y de los municipios. Cuando se decrete la suspensión de la aprobación de una cuenta pública, esta deberá ser nuevamente discutida en el siguiente periodo ordinario de sesiones previa a la revisión y aprobación en su caso de la que corresponda al mismo. Las cuales, estas reformas, como ustedes lo pueden observar y ver, el Congreso nunca pierde las facultades que actualmente tiene para revisar los dictámenes que emita la Auditoría Superior del Estado. La facultad definitiva, la última palabra siempre la tendrán los diputados que conforman el Congreso del Estado. Todo, señor presidente. Gracias, secretario. Señores regidores, está a su consideración. Adelante, regidor Guillermo López. Con su permiso, señor presidente, buenas tardes, regidoras y regidores, público en general, medios de comunicación.
En mi carácter de coordinador de regidores del Partido Acción Nacional ante este Cabildo de Mazatlán, me permito expresar el siguiente posicionamiento. En congruencia a la postura de mi Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, nuestro voto es en contra de la reforma del artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Lo anterior porque mientras los sinaloenses reclaman transparencia y rendición de cuentas, la mayoría del Congreso, a través de los diputados del PRI, del PAS y de Nueva Alianza, se han propuesto poner pretextos para la opacidad y la corrupción. Sinaloa regresa a los tiempos donde el gobernador mandaba enmudecer a la oposición porque los señalamientos le incomodan. Someter dicha reforma al Cabildo y de aprobarse por la mayoría de los integrantes será confirmar la postura del PRI gobierno de no transitar en el tema que demanda la sociedad, que es la transparencia del manejo de los recursos públicos, los cuales son del pueblo y para el pueblo. Los actos de corrupción a nivel local y nacional están a la orden del día, pero lejos de combatirse de manera frontal, como reclaman los ciudadanos, los diputados del PRI, Partido Sinaloense y Nueva Alianza le apuestan a la opacidad y a la impunidad. Los invito, compañeros, a no ser partícipes de un hecho histórico que marca un retroceso en la historia de nuestro Estado. Vamos viendo por la consolidación de la transparencia y rendición de cuentas. Eso es lo que más le interesa a los ciudadanos sinaloenses. Regidoras y regidores, no traicionen al pueblo que los eligió. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, regidor Calderón. Buenas tardes, presidente, compañeros regidores, medios de comunicación, público en general. Yo les quiero comentar y hacer un posicionamiento de lo mismo. Que el día de la votación y aprobación de estos artículos en el Congreso del Estado se ha consumado uno de los capítulos más negros en la historia de Sinaloa. Con esta aprobación ilegal hemos vuelto al oscurantismo del PRI. Es un asesinato vil y descarado a la transparencia y a la rendición de cuentas al pueblo sinaloense. No es posible que hayan mandado al oscurito lo que por naturaleza es público. Con estos actos el PRI le ha dado la espalda al pueblo de Sinaloa. Con esta aprobación lo único que han hecho ha sido taparle los ojos y los oídos al pueblo. Han dejado al pueblo amordazado, pero el tiempo se encargará de juzgarlos. No alcanzo a comprender lo que estos diputados que votaron a favor están sintiendo. Lo más probable es que sientan vergüenza. Vergüenza de que el pueblo se entere de todas sus irregularidades y por ello han puesto una pesada lápida para tapar su chiquero. Yo no voy a ser partícipe de este crimen. En Acción Nacional no vamos a aprobar esta infamia. Los diputados y las 4 diputadas del PRI le han cortado la cabeza a la libertad, a la transparencia en Sinaloa. Son una vergüenza. ¿Es cuánto, señor presidente? Adelante, regidora. Buenas tardes. Con su permiso. Es un hecho inédito que una legislatura se autocensure, limitando de forma voluntaria sus facultades de fiscalización y de calificación de cuenta, contraponiéndose a la Constitución en sus artículos 115, fracción cuarta, 116, fracción segunda, que establece la facultad de los congresos locales de revisar y fiscalizar las cuentas públicas de las entidades federativas y de los municipios. Esto es un retroceso para Sinaloa, señores. No hay que avalar nosotros lo que ya hizo el Congreso del Estado. Es cuanto. Adelante, regidora Celia Jauregui. Buenas tardes, con su permiso, dispensen si batallo para leer un poco, ¿ok? Pero no quería perder la oportunidad de expresar mi opinión. Es una pena para los sinaloenses y de más cruel coincidencia que estemos reunidos en esta sesión extraordinaria de Cabildo para modificar la Constitución local después de la vergonzante sesión del Congreso local el día de ayer. ¿Cómo puede un Congreso aprobar las cuentas, llámese el PRI o Partido Sinaloense,
la de administraciones públicas señaladas por corrupción y falta de transparencia sin un solo argumento o una posición de defensa. El gobierno de Sinaloa le mandó un mensaje a los sinaloenses, que los legisladores que nos representan no sirven para cuidar y defender el ejercicio del gasto público. Los humilló con esta actitud. Ahora el PAN sabía de antemano que esto pasaría y perdió la enorme oportunidad de llevar el debate a la ciudadanización de los instrumentos de fiscalización, hacer que la auditoría se abra a los ciudadanos y no dejarla únicamente a esta institución, la hace, permeada por las decisiones de los mismos que están gobernando esta crisis de opacidad. Pero creo, como muchos sinaloenses también lo hacen, que de los males el menos peor es que cuando menos el Congreso vote las cuentas públicas como hasta ahora están estos artículos que estamos en discusión, o por no aprobar o aprobar, en su caso por la mayoría, como es ya costumbre. Por eso votaré en contra de la aprobación de la modificación de la Constitución local. Es lastimoso y avergonzante que Sinaloa no tenga el gobierno que los sinaloenses merecen. Sinaloa sigue en caída libre en materia de transparencia y rendición de cuentas. Es cuanto. Gracias, regidora. Adelante, regidor Crespo. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros regidores, a todo el público en general. Sí, efectivamente lo que dicen los compañeros es vergonzante y yo diría hasta indignante. Tengo en mis manos aquí la Constitución política en la que este punto es muy grave porque es anticonstitucional. Nosotros creemos firmemente en el partido de Morena que hacer las cosas por debajo del agua pues nunca van a llegar a un buen fin. Esa comisión de fiscalización que se ha dado o que se ha formado en el Congreso es precisamente para tapar más de lo que ya está tapado la cuestión de la transparencia. Y bueno, en el partido de Morena nosotros construimos, no destruimos, y con el debido respeto que se merecen todos los aquí presentes. Es una verdadera lástima ver cómo la misma Constitución política del Estado la usan como si fuera papel revolución para hacer y deshacer a su antojo de las políticas corruptas que se tiene dentro del país, tanto en el federales, estatales y municipales. Es indignante ver cómo se quiere destruir el trabajo de los congresistas y de paso cubrir con ello la impunidad. Es por esta razón que mi voto es en contra. Muchas gracias. Adelante, regidor Camacho. Buenas tardes a todos los presentes aquí a esta reunión extraordinaria de Cabildo. De verdad que siempre he sido muy responsable en lo que digo y he tratado de analizar todas las cosas que pasan aquí en el quehacer municipal que nos corresponde como ediles. Definitivamente aquí lo que se está discutiendo es la reforma al artículo 37 y 43. Se ha politizado bastante que el Congreso local, dicen, ha renunciado a su facultad de analizar, aprobar o desaprobar la cuenta pública del gobierno del Estado y los gobiernos municipales. De verdad que en esto nos debemos de enfocar. La posición del Partido Acción Nacional, que nos hizo alusión al Partido Sinaloense, como representante de la bancada del Partido Sinaloense le digo a los del PAN, ojalá fueran tan
enérgicos como son allá en el Congreso del Estado, aquí en el Cabildo de Mazatlán. Y no se unan a esa politización de esta reforma, de estos dos artículos, porque tenemos que mejorar la Constitución Política del Estado de Sinaloa. El Congreso del Estado no está renunciando a la revisión, aprobación o desaprobación de las cuentas públicas. Esto queda muy claro. Se suben a un carro, pero critiquen con fundamentos. Definitivamente lo que vamos a hacer nosotros como ediles es revisar, analizar las cuentas públicas del actual presidente, al igual que los diputados lo van a hacer con los demás municipios y del gobierno del Estado. No sé por qué hemos caído en esto. Ojalá, de verdad se los digo, esto es para mejorar. Yo lo escuché en este cabildo. Decíamos que para estar en el cabildo debería haber gente preparada, gente que tuviera conocimiento para fiscalizar, no gente de a pie que a lo mejor no tenía idea. El que todo se vaya a la ACE, a la Auditoría Superior del Estado, es benéfico. Eso no significa que lo que regrese la ACE al Congreso del Estado así va a quedar. Para eso están los diputados, para decidir o no una cuenta pública. Politizarla es llevar agua a los molinos de cada uno de sus partidos, pero sean congruentes, tanto el PAN como los otros partidos. Aquí hay que ser en todas partes. Y yo, como representante del partido institucional, en este caso, el partido sinaloense, cuando hablo de institucional me refiero a las instituciones. Me refiero a las instituciones y en este caso las instituciones van a prevalecer. El partido sinaloense está de acuerdo en que el Congreso local no debe renunciar a la revisión, aprobación y desaprobación de las cuentas públicas. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Adelante, regidora. Sí. Buenas tardes a todos los presentes. Nada más para comentar y posesionar al partido sinaloense, avalando este cambio que se hace en los artículos 37 y en el artículo 47, 22 y 22 bis. Es muy importante que la ciudadanía tenga conciencia de que en estos tiempos en donde existe la globalización en todos los aspectos, es muy importante que exista la profesionalización de las personas encargadas en estar verificando las cuentas públicas. Nosotros como regidores y allá mismo en el Congreso nos asignan diferentes grupos o diferentes comisiones en las cuales tenemos que estar participando, pero no por eso quiere decir que somos profesionales en ello. Por tal motivo, el partido sinaloense avaló esta propuesta para que la ACE, con todas las personales profesionales que tiene, discuta solamente y analice cada una de las cuentas públicas. Esas mismas propuestas van a regresar a Congreso y Congreso no pierde en ningún momento su participación ni su fuerza. Ellos, una vez dictaminado la ACE, van a verificar, analizar y solamente ellos podrán aprobar o desaprobar esas cuentas. Solamente están dando una figura profesional a las cuentas públicas que sean analizadas por expertos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora. Adelante, regidora Serene. Buenas tardes, con su permiso, presidente, compañeros regidores, público en general y medios de comunicación que nos acompañan en esta sesión. He escuchado con detenimiento las posiciones o posicionamientos de los demás compañeros que se oponen a la aprobación de estas reformas, que más que posicionamientos los escucho mucho más como discurso político que con un posicionamiento con fundamento. Yo nada más quiero hacer la aclaración de que la aprobación de esta reforma no es ilegal, como aquí lo han planteado. Yo creo que más ilegal es lo que sucedió el día de ayer, donde autorizan una cuenta pública de Mazatlán, de una administración panista, que inclusive aquí en sesión de cabildo, la mayoría de los regidores no aprobamos, inclusive los regidores de la misma fracción de Acción Nacional. Eso para mí sí es reprobable y también es ilegal. Inclusive asumo
la responsabilidad porque también nuestras diputadas la aprobaron. Pero en cuanto a la reforma de esos artículos, si analizaron la reforma y los puntos a tratar y en discusión que se llevó a cabo ayer en la sesión de Congreso del Estado, nos pudimos dar cuenta que en esa reforma no se le quita el total autoridad al Congreso, a la legislatura, sino que le da más facultades a la AC, porque los que sabemos del procedimiento de las cuentas públicas, sabemos que aquí las podemos aprobar o no aprobar como cabildo, se turnan a la AC solamente hace observaciones y se turnan al Congreso del Estado y el Congreso del Estado vamos a hablarlo con todas sus letras. Lo vuelve político el tema de las cuentas públicas. Y en esta ocasión, esa reforma precisamente quieren evitar que las cuentas públicas se politicen y que se negocien unas por otras, que eso es lo que ha estado pasando en las anteriores legislaturas. Y con esto yo le aplaudo al Congreso del Estado que den un paso adelante a la transparencia y a la rendición de cuentas, pero sobre todo que den facultades para que esas cuentas públicas que van mal desde fondo y de inicio, que sean sancionadas. Y yo creo que ese es el objetivo de estas reformas y yo en mi caso, mi voto es a favor porque eso es realmente lo que la ciudadanía ha pedido. No es vergonzoso aprobar estas reformas, al contrario, de frente podemos ver a la ciudadanía y decirle que aquí se está autorizando lo que ustedes reclaman en las calles, lo que ustedes le reclaman a los políticos, mayor transparencia, rendición de cuentas, pero sobre todo que se castigue a quienes realmente cometen algún delito o alguna falta administrativa. Y yo creo que con esta reforma es la oportunidad que tenemos para que eso se lleve a cabo. Por lo tanto, mi voto es a favor de estas reformas al artículo 37 y al artículo 34, y que en el caso de esta aprobación a esta reforma, quienes dicen que no aprueban, yo nada más quiero recordarle que no es la primera reforma que el Congreso del Estado nos envía, nos remite a este cabildo, y que otras veces se ha también autorizado reformas al artículo y en aquellas ocasiones la hemos aprobado la mayoría, no solamente la fracción del PRI, sino también del PAN y del PAS. Entonces, no hay que darnos golpes de pecho por venir a reformar la Constitución, porque no es la primera vez, ya lo hemos hecho. Es cuanto. Gracias, regidora. Adelante, regidor Gonzalo Figueroa. Muchas gracias, muy buenas tardes. Miren, compañeros, la reforma al artículo 37 y 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, lo único que persigue es acabar con un sistema obsoleto e inservible de dictaminación de las cuentas públicas, que únicamente hasta hoy han servido para politizarlas sin ninguna consecuencia mayor. Aprobar las cuentas públicas no significa perdonar y mucho menos absolución para aquellos servidores públicos que han incurrido en irregularidades. Será la ACE y la Fiscalía General quienes determinarán lo conducente, pero eso no quiere decir que el Congreso va a perder sus facultades para revisar las cuentas públicas. Es nada más que va a ser al revés hoy. Hasta el día de hoy, la Auditoría Superior del Estado ha encontrado mal uso en varios rubros o en varias dependencias, como es en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, fideicomisos, fondos de fomento agropecuario del Estado de Sinaloa, Hospital Civil de Culiacán, Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física de Educación, Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa y Servicios de Salud de Sinaloa.
Esta investigación ha dado como resultado hasta el momento de 13 denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y vienen 10 más. Tengan la seguridad que se va a castigar a los responsables con esta medida. ¿Por qué? Ante esto no cabe la corrupción. No hay nada de qué preocuparse ni nada de qué decir de que esto va a terminar en ver las cuentas en lo oscurito ni nada por el estilo. Simple y sencillamente es eficientar aún más el procedimiento para hacer las revisiones adecuadas, no politizarlos y de esta manera llevar ante las autoridades correspondientes a aquellos que tengan faltas al ejercicio público en Sinaloa. Por lo tanto, por mi parte, aprobaremos, será mi voto en aprobación a la reforma de estos artículos de la Constitución Política Mexicana, del Estado de Sinaloa. Muchas gracias. Gracias, regidora. Adelante, regidora Valle. Pues compañero, ya la negociación, pues ahora ya no va a ser entre los 40 diputados. La negociación y los acuerdos y pactos políticos que hagan para aprobar cuentas que tienen muchos más desvíos que otras, se va a dar entre 7 diputados nada más, que son los que conforman la comisión de fiscalización, que es la que va a determinar y aprobar los dictámenes, porque van a aprobar dictámenes que le mande nada más. ¿Es cuánto? Gracias, regidora. Adelante, regidor. Sí, nada más para corregir. Es precisamente lo contrario de lo que dice la compañera Lupita. Antes era nada más entre la Comisión de Fiscalización. Hoy va a ser primero la Auditoría Superior del Gobierno del Estado, del Congreso, perdón, y posteriormente será el pleno de los 40 diputados, no van a ser los 7, ahora van a ser los 40 diputados quienes van a debatir sobre el propio tema para de esta manera aprobar o reprobar. Es lo contrario. Adelante, regidor Mariano Ortega. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. La verdad es que estoy sorprendido porque no pensé que esta campaña de mentiras sobre esta reforma fuera a llegar aquí hasta al Cabildo, ¿no? Lo entendí de algunos diputados de parte del PAN en el Congreso que siempre pues han hecho de la mentira de esta campaña ahí para buscar posicionarse en lo personal y buscar ahí ganar adeptos, pues lo han hecho ahí solamente con ese afán, ¿no? Pero el que llegue aquí y que ustedes estén buscando de alguna manera avalar también esa misma campaña de mentiras, pues yo creo que a la gente hay que decirle lo que es, ¿no? A lo mejor el documento que ustedes les entregaron y que contiene la reforma no viene completo. Les voy a leer nada más una de las partes que le da vuelta a lo que ustedes están diciendo, ¿no? De que el Congreso pierde las facultades para fiscalizar y para analizar y resolver la aprobación de las cuentas públicas. El artículo 43 en su fracción 22, como quedó la reforma, dice: la función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, y esto es para el Congreso, deberán fiscalizar las acciones de los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. Yo creo que está muy claro, el Congreso sigue con las facultades, cambia el procedimiento y cambia la forma. Ahora la ACE, que es quien tiene los mejores elementos para fiscalizar, las mejores herramientas y que está dedicada nada más a eso, emitirá los dictámenes que correspondan para que el Congreso los discuta, los apruebe, los rechace en su casa. Entonces no hay tal aprobaciones en lo oscurito como lo dicen, y hacerlo así es buscar engañar a la gente, engañar a los mazatlecos, engañar a los sinaloenses.
Yo, regidor, con mucho respeto te digo, los que votemos a favor de la reforma no vamos a traicionar al pueblo mazatleco ni al pueblo sinaloense. Ese es tu punto de vista que no compartimos. Los que dicen que esto es ilegal o inconstitucional, como lo maneja nuestro compañero ahí, le digo que esta reforma pasó por el voto mayoritario de las 2/3 partes en el Congreso. Entonces yo creo que los que traen ahí una posición contraria, pues después de que la mayoría y las 2/3 partes dijeron esta propuesta, esta reforma va a mejorar la vida institucional del Estado con mejores formas para revisar y auditar de manera transparente, darle la garantía que están buscando los sinaloenses, los ciudadanos, de que haya un efectivo combate a la corrupción, pues está contenido en esta reforma aquí, ¿no? Y yo creo que los que van en contra de la reforma, yo creo que sí es lo que quieren, buscar que las cosas sigan igual, que no pase nada, que no se sancione a nadie con tantas señas y tantas señales que ha habido. Y yo creo que los que deberían a los que yo considero que van a traicionar al pueblo con una votación en contra de la reforma, pues serían ustedes, ¿no? Les regreso la bolita para atrás. Muchas gracias. Adelante, regidor Guillermo López. Sí, con su permiso. Nuestro posicionamiento tiene razón de ser y no es voltear la tortilla, regidor Mariano. Es muy claro lo que está pasando actualmente en el Congreso. ¿Y a qué me refiero? Con esta reforma que se acaba de aprobar por parte de los regidores del PRI y otros partidos, Paz, Nueva Alianza, dicen que los diputados no van a perder la oportunidad de votar. Efectivamente, la propuesta viene revisar, fiscalizar, discutir, aprobar o rechazar. Aprobar o rechazar lo que el órgano presente a pleno, sin la oportunidad de poder hacer observaciones a las cuentas del Estado y de los municipios. Esa es la razón fundamental, porque, aunque digas que no, Mariano, porque el artículo 37, y el párrafo 6º y 7º que se quiere derogar, dice lo siguiente, y que quede bien claro para la sociedad, dice, actualmente, sin la reforma, dice, el Congreso del Estado revisará, aprobará, hará observaciones o suspenderá y de proceder, expedirá el finiquito respectivo por cada ejercicio fiscal en los casos de las cuentas públicas del Estado y los municipios. Al derogar este párrafo, los diputados del Congreso no van a poder hacer observaciones, van a poder discutir, pero no van a poder observar a una cuenta que observen con vicios. ¿Qué significa? Que el gobernador, junto con los diputados en el poder, que son mayoría, a su modo y a su complacencia, el dictamen que presente la auditoría, que va en el sentido de aprobar una cuenta como la que pasó en Culiacán, con muchos millones de adeudos sin comprobar, se presenta en sentido afirmativo y los diputados la aprueben sin que los diputados de otros partidos puedan comentar ni observar nada. Esa es la violación grave que hay. Sí van a poder votarla, es cierto, los diputados sí van a poder votarla, sí van a poder discutirla, pero no van a poder hacer observaciones. Ese es el párrafo que quieren que se derogó en perjuicio de la transparencia. Es decir, los diputados de minoría que no estén en el poder, pues van a estar mudos, no van a poder observar. Ese es lo grave y lo lamentable que atenta contra la transparencia. Ese es el sentir de los diputados del PAN y del posicionamiento que tenemos. Ese es, pareciera que no, y pueden decir que no, pero es muy claro. Se deroga el artículo donde los diputados de todos los partidos pueden hacer observaciones a las cuentas de los municipios y del Estado. ¿Es cuanto? Gracias, regidor. Adelante, regidor Crespo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, es obvio y evidente, ya no para no estar en el teoría floja que yo te digo, que no, que sí es cierto. Aquí queda bien claro. Y tan claro queda que me voy a tomar
el tiempo para leerlo. En los artículos de transparencia que dice en el tercero, el Congreso del Estado deberá expedir las modificaciones necesarias para la aplicación del presente decreto a la ley y a la Auditoría Superior del Estado y demás ordenamientos aplicados dentro de los 60 días posteriores a su inicio de vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para mi humilde punto de vista, lo que significa que todo eso no está ni siquiera planeado. Apenas el Congreso, después de que pase en el diario oficial, va a tener 60 días para organizar todo este problema que se ha venido manejando por debajo del agua, como ya lo dije y lo voy a volver a repetir. Todas las cuestiones que se hagan por debajo del agua es corrupción. Todo lo que se diga, aunque sean palabras bonitas y con flores, también eso es impunidad. Y nosotros en el partido de Morena no estamos de acuerdo a que se cometa más corrupción y se haga mayor la impunidad. Señor presidente, ¿es cuánto? Gracias, regidor. Adelante, su tercera participación, regidora Valle. Gracias, señor presidente. Compañeros, aquí lo que se trata esa reforma es lo siguiente. La ACE va a presentar su dictamen, pero se lo va a presentar a la Comisión de Fiscalización, que son 7 diputados, los cuales van a elaborar un informe, el cual se va a pasar al Pleno del Congreso, pero es lo que ellos van a interpretar y negociar en oscurito que quieren que se presente al Pleno del Congreso. Así están las cosas, ya los diputados no van a poder revisar a fondo las cuentas públicas, no, se van a aprobar y discutir y revisar el informe que la Comisión de Fiscalización le presente al Pleno. Esta es la triste realidad de cómo se van a fiscalizar las cuentas aquí en Sinaloa. ¿Es cuánto? Adelante, regidor. Permiso, como dicen mis compañeros, y la razón está tan fácil como en un ejemplo. Quieren evitar lo que vimos en la votación de las cuentas públicas y la autorización o el veto, vamos a decir el voto aceptable para las cuentas de Maloa, cuando todo mundo sabíamos de todas las irregularidades que acaba de mencionar nuestro compañero Gonzalo y sin embargo las votaron a favor. Eso cuando menos se daba uno cuenta, lo veíamos que se discutía. Ahora no tendremos ni esa oportunidad. Es por eso que no vemos bien que se haga la aprobación de este punto. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Michel. No voy a pedir todavía la votación, yo. Mire, yo creo que sí, ¿verdad? Aquí se habla de estos dos artículos que bien o mal ya fueron reformados por el Congreso del Estado. Ya hay una mayoría en la cual se reforman los artículos en mención. Yo, y hablando del asunto de doctor Calderón, yo creo que aquí no hay ninguna situación ilegal. Creo que la aprobación se dio dentro del marco de la ley. Y creo que si hay alguna situación que esté dentro o fuera del marco de la ley, bueno, habrá recursos que tendrán que agotar aquellos que de alguna manera u otra se hagan inconformados. Lo mismo para mi compadre y mi amigo Toño. Lupita, el asunto de estos artículos que se acaban de reformar y avalar por la mayoría del Congreso del Estado, no tiene que ver nada del gobierno del Estado, ¿no? Queda muy fuera. Bueno, comentaste que en tu primera intervención hablabas del gobierno del Estado, aquí no tiene nada que ver el gobierno del Estado, ¿no? Digo, aclarando. A lo mejor te chispoteó, pero así lo dijiste, ¿no?
Y lo que se refiere, mi amigo Guillermo, yo creo que esto no se habla a los compañeros, que de alguna forma hay que ser respetuosos de que cada quien tiene ustedes como fracción tienen su punto de vista y es muy válido lo que ustedes han planteado, pero también es válido lo que nosotros en un momento dado vamos a aprobar, porque convencido estoy que mi voto también va a ser a favor. Pero también quiero ir más allá. ¿Ustedes consideran que con la reforma o no la reforma, el artículo de mención, va a seguir o ya no va a continuar lo que ha estado sucediendo, lo que acaba de suceder en la aprobación de las cuentas públicas que se mencionan, Guasave, Mazatlán, Culiacán, y sobre todo las cuentas públicas del gobierno del Estado? Me queda claro que esto de alguna manera u otra va a seguir sucediendo. No nos demos golpes de pecho aquí ninguno de los que estamos aquí. Esto va a seguir sucediendo, lo aprobemos o no lo aprobemos. Esto no crean que va a cambiar por las reformas que todos sabemos de la situación. De hecho, muchos de ustedes apoyaron, aprobaron, desaprobamos la cuenta pública del último periodo de la anterior administración. Entonces, fue aprobada. Y fue aprobada por una mayoría enorme. Entonces esto yo creo que va a seguir sucediendo, Toño. Así aprobemos o no aprobemos, las negociaciones, desgraciadamente o afortunadamente, se dan a otro nivel, a un nivel popular, a un nivel de directrices, a un nivel de otro tipo de negociación que nosotros en un momento dado somos parte de un cabildo, ¿cierto? Porque esto tendrá que aprobarse, porque así lo marca, debería ser para darle la formalidad a lo que ya el Congreso del Estado aprobó por mayoría calificada. Entonces, si me permites, compañero Llova, señor presidente, creo que ya agotamos nuestro reglamento. Digo, algunos, yo todavía tengo para 2 más participaciones, pero ya me voy a reservar. Yo propondría que este asunto ya fuera aprobado. Ya creo que ya está bastante. Se somete a votación y mi propuesta ya. Yo creo que ya. Adelante, regidora. Nada más como réplica, compañero Michel, para nada dije gobierno del Estado. Dije, en un hecho inédito, es que una legislatura se autocensure, limitando de forma voluntaria sus facultades de fiscalizar y calificación de cuentas, contraponiéndose a la Constitución en sus artículos, artículo 15, fracción cuarta y 16, fracción segunda, que establece la facultad del Congreso del Estado de revisar y fiscalizar las cuentas públicas de las entidades federativas y de los municipios. Para nada nombré a gobierno del Estado, que le quede muy claro. La cuestión aquí es del Congreso del Estado y de sus diputados. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Michel. Discúlpeme, Lupita, es que se me olvidaba que traes tu guión y lo traes bien escrito. Discúlpame, por favor. Adelante, regidor Llova Camacho. Discúlpeme, señor presidente, como réplica, Adelante, así regidora. como ustedes también se los dan, ahí pasan el papelito y le mandan mensaje por teléfono. Estamos en las mismas. Y todo se vale. Adelante, regidor Camacho. Bueno, yo celebro que el regidor Michel Luna no haya cerrado la discusión. No la cierre, regidor. Yo creo que es de responsabilidad de cada una de las fracciones que integramos este cabildo defender su posicionamiento. Yo creo que aquí nos merecemos respeto. Yo creo que el PAN inició con fuego y yo se lo dije, ojalá fueran congruentes también aquí en el cabildo. 2, Morena pues siempre ha sido congruente, siempre nos dice que no a todo, ¿no? Lupita igual, Lupita siempre tiene esa idea. Yo le digo a Lupita y al PAN y a Morena que el partido sinaloense tiene un posicionamiento. Nosotros de verdad no vemos que el Congreso renuncie a la revisión de cuentas y aprobación o rechazo de las mismas. Así lo vemos y de verdad es respetable. Yo creo que ustedes ya defendieron, atacaron
politizaron este tema. Aquí hemos coincidido en muchas cosas, pero también hay que ser congruentes en lo que hacemos y decimos. Hoy estamos en este dilema de aprobar algo que ya fue aprobado en el Congreso local. Y cada una de las fracciones que están aquí participaron. El partido sinaloense lo va a juzgar la historia, al igual que el PRI en Nueva Alianza, y a ustedes también como panistas, como de Morena, y PT ojalá, aquí en Sinaloa. ¿Es cuánto, señor presidente? Adelante, regidor Villera. Con su permiso, señor presidente, compañeros regidores, si algo reclama la sociedad es precisamente la corrupción que muchas autoridades hacen y se queda impune. Yo creo que estas reformas que nos está proponiendo, que ya se aprobaron en el Congreso, a estos artículos de la ley en el Estado, viene a solventar, viene a evitar a que se sigan dando estos actos de corrupción. Sin embargo, yo creo que si como ediles nos ponemos a hacer las cosas como deben ser, si nos ponemos a generar nuestras acciones transparentes, esto lo pasaríamos fácilmente. Creo que en estas reformas que se están generando, el Congreso del Estado no está, va a seguir fiscalizando, va a seguir analizando todas las cuentas públicas y los recursos que son aplicados en los diferentes gobiernos municipales, y no renuncia en ningún momento a esa facultad que ellos tienen. Yo voy a votar a favor porque aún de todo lo que se ha comentado aquí, el hecho de que se aprueben, esto no suspende los dictámenes que en un momento dado o las observaciones se haga a la Auditoría Superior del Estado para aquel funcionario corrupto, para aquel funcionario que no está haciendo las cosas bien. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor. No habiendo discusión, se les pregunta en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. ¿12 votos a favor? Quienes estén en contra, 6 votos en contra. Abstenciones. Con 12 votos a favor, se aprueba. Punto cuarto del orden del día. Conforme al punto cuarto del orden del día, cedo el uso de la voz nuevamente al secretario del Ayuntamiento. En relación a este punto número 4, se refiere a la aprobación o desaprobación en los términos del artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa al decreto número 190, remitido por el Congreso del Estado de Sinaloa, mediante el cual se reforma el párrafo 16º del artículo 14 de la Constitución Política del Estado. Todo, ciudadano presidente. Para desahogar el punto cuarto del orden del día, le solicito nuevamente, secretario, proceda a explicar en qué consiste dicha modificación. Con voz informativa, señor presidente, ciudadanos regidores, comentarles que el Congreso del Estado envió oficio número 809 del presente año, fecha julio 20 del 2017, firmado por Roberto Cruz Castro, presidente,
dirigido al presidente de este honorable ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Fernando Puchata Sánchez. Y señala lo siguiente este oficio: en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 159 de la Constitución y 229, fracciones cuarta y quinta de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado, me permito remitir el siguiente expediente, decreto número 190, que reforma el párrafo 16º del artículo 14 de la Constitución Política del Estado en materia de duración de las campañas electorales, el cual fue aprobado por esta soberanía en sesión celebrada en esta fecha. En ese contexto, respetuosamente le hago la atenta sugerencia de convocar a la brevedad a sesión de Cabildo con el objeto de valorar la emisión del voto de ese ayuntamiento respecto a las reformas antes referidas. Lo anterior, dado que los fundamentos constitucional y legal antes referidos conceden un plazo de 15 días contados a partir de la fecha en que se le notifique la presente comunicación para que ese ayuntamiento manifieste el sentido de su voto. ¿Qué consiste la reforma? Dice el texto vigente actual, párrafo 16º, en los procesos electorales en que se verifique la elección de gobernador del Estado, la duración de las campañas será de 60 días. En aquellos procesos en que únicamente se elijan diputados al Congreso del Estado y presidentes municipales, síndicos, procuradores y regidores de los ayuntamientos, las campañas durarán 45 días. En cualquier caso, las precampañas no podrán durar más de las 2/3 partes de las respectivas campañas electorales. Texto modificado. Párrafo 16º. En los procesos electorales en que se verifique la elección de gobernador del Estado, la duración de las campañas será de 60 días. En aquellos procesos en que únicamente se elijan diputados al Congreso del Estado y presidentes municipales, síndicos, procuradores y regidores de los ayuntamientos, las campañas durarán 35 días. En cualquier caso, las precampañas no podrán durar más de las 2/3 partes de las respectivas campañas electorales. Señor presidente, esta modificación fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado. Gracias, secretario. Señores regidores, está a su consideración. No habiendo discusión, se les pregunta en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Con 17 votos a favor, quienes estén en contra, con 1 en contra, se aprueba el punto cuarto. Punto quinto del orden del día. Conforme al punto quinto del orden del día, que se refiere a la clausura de la sesión, se declara formalmente clausurada esta sesión extraordinaria de Cabildo número 17, siendo las 2:48 de la tarde. Muchas gracias.